Vamos a iniciar entonces, y puedes poner allí en tus notas la seguridad. Puedes poner ahí en tus notas la seguridad y la confianza. La seguridad y la confianza, pon allí como una expresión de la vida de Cristo en nosotros. Seguridad y confianza como una expresión de la vida de Cristo en nosotros, ¿vale? Importantísimo, importantísimo. Voy a empezar hablando acerca del alma y quiero también dar otra connotación. Esta enseñanza no está diseñada para traer ánimo ante la dificultad, ¿no? No sé si me explico. No es mi intención animarte, a tratar de ayudarte para que creas que tengas ánimo, que tengas confianza y tratar de convencerte de ello. No. Esta enseñanza, chicos, tiene la intención de hacerte mirar hacia adentro, de hacerte mirar hacia tu realidad espiritual y que de ahí, fíjate lo que te voy a comentar, que de allí seas impregnado de la realidad de nuestro Dios y que de esa manera puedas entonces tú disfrutar esa seguridad plena y esa confianza total en nuestro Señor. Entonces no tiene que ver con ánimo, y ahorita lo vas a ver a qué me refiero. Y fíjense que como introducción estaba yo meditando en cómo empezar a compartirte este asunto tan importante para nosotros. Voy a empezar, de hecho, diciendo que la confianza, escribe, y la seguridad, la confianza y la seguridad es un resultado de estar madurando en Cristo Jesús. Madurez producirá siempre un avance en tu vida en confianza y en seguridad. La inseguridad, lo contrario, el temor y el miedo, es algo de lo que el mundo en este tiempo y las tinieblas obviamente han aprovechado. Estaba viendo el otro día una estadística increíble del dinero, por ejemplo, que ganan las aseguradoras. Hoy las aseguradoras han hecho un negocio impresionante porque lo que ellas ofrecen es una seguridad a las personas. Les ofrecen una seguridad a sus bienes o incluso una seguridad. Les llaman seguros de vida, pero pues de vida no tienen mucho seguro porque son efectivos cuando se mueren. Entonces no son tantos seguros de vida, así se les dice. Pero las aseguradoras se han hecho millonarias, han crecido de una manera exponencial porque una de las necesidades del ser humano es seguridad. Estoy hablando del ser humano que no tiene la realidad de Cristo dentro. Entonces esto nos muestra que esta seguridad es algo que en la restauración de nuestro Señor Jesucristo ha regresado a nosotros. Y por supuesto que ha regresado a nosotros porque de hecho es nuestro Señor Jesucristo nuestra paz. Él es nuestra confianza. Entonces nosotros hoy vemos que esto empezó y porque estamos en formación, dile que está a tu lado. Este es un discipulado de formación del alma. Entonces hay otro principio que aquí nos puede ayudar para encontrar y desenmascarar todo este problema de miedos, de temor, de desconfianza, de titubeos en los cuales muchas personas están. Primero, escribe, tu alma fue diseñada para operar en plena confianza en Dios. Fuimos diseñados para operar en fe. Fuimos diseñados almáticamente. Esta alma funciona bien para operando en confianza, operando en fe. Ese es el diseño que tenemos de Dios.
Nosotros sabemos que cuando allá en el huerto del Edén el hombre cae, el hombre peca y entonces viene una catástrofe, yo le llamo una catástrofe universal. Lo que sucedió después de la caída es que las personas que Dios había puesto a reinar, fíjense, a reinar sobre todas las circunstancias, ahora no reinaban y ahora eran gobernados por todas las circunstancias. Empezaba esa vida gobernante que Dios había creado para gobernar, empezaba a ser víctima de las consecuencias de la vida. Definitivamente ese no era el diseño, no era lo que Dios quería para el hombre. Dios creó al hombre para gobernar. Puedes decirle también a alguien, Dios me creó para gobernar. Pero desde el huerto del Edén vemos cómo el hombre se desconfiguró, y aquí voy al punto, se desconfiguró almáticamente. El hombre tuvo un cataclismo interno en su alma. Su alma se le cortaron los circuitos y empezó a ser por dentro del hombre un cortocircuito de cómo él debería de operar. El alma del hombre, como dije, había sido diseñada para operar, escribe, en la confianza de la realidad de Dios en la que vivía. Pero en cuanto el hombre peca, cuando el hombre rompe con el gobierno de Dios, entonces el hombre empieza a ser desconfigurado en todo su sistema almático. El alma, escribe, es todo un sistema complejo. Cuando empezamos la serie de estas enseñanzas lo comenté. El alma es compleja, familia. El alma que fue creada por Dios, voy a decir otro detalle, es muy compleja porque tiene unas características que unen lo divino con lo humano, y eso es a propósito de Dios. Ya dije que el alma no es mala. El alma de hecho no está enferma. Pon ahí en tus notas. Lo digo con respeto. Sé que se han hecho cursos y congresos de sanidad del alma y alguien nos tiene que decir que el alma no está enferma. El alma está desconfigurada. El alma está con los cables cruzados. El alma está con los circuitos rotos. Y el Evangelio, escribe, el Evangelio sirve para configurar el alma a su diseño original. Repito, el Evangelio sirve para configurar el alma a su diseño original. Cuando nosotros vemos a una persona y decimos, ¿qué es un decir? Yo sé que nadie lo dice, solo aquí en Iztapalapa, allá en tu región no pasa, pero aquí sí. Luego decimos, ¿qué persona, vamos a decirlo así, tan mala? ¿Por qué tiene esa alma así tan difícil? Decimos, ese está enfermo. Ha dicho, muchos tienen esa frase, ese cuate está enfermo. No, no está enfermo. Lo que él tiene es que su alma está desconfigurada. Está al revés, está funcionando mal. Los sistemas de su alma que se conectan los unos a los otros están quebrados o desconectados o volteados. Está puesto al revés. ¿Qué es lo que necesita esa persona? Esa persona necesita una reconfiguración del alma. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la salvación, no solamente habla de recibir a Cristo en el corazón. La salvación tiene que ver, escribe, con una reforma, con una renovación mental, con una reconfiguración del alma. Por eso, y lo he dicho muchas veces y lo seguiremos hablando, si al apóstol Pablo lo hubiéramos invitado a nuestras iglesias, nosotros no lo íbamos a impresionar con la gran alabanza que producimos o con las grandes predicaciones que hacemos, o no lo íbamos a impresionar tampoco con los grandes números de personas que tenemos. Lo que el apóstol Pablo iba a ver para ver si había resultados del evangelio es que ese evangelio tuviera un efecto en el alma de las personas. Y a eso se le llama madurez. Que el evangelio, pon allá en tus notas, discípulos amados, que el evangelio tenga un efecto en el alma de las personas, eso es madurez. Y eso es, le llamaban los apóstoles, la salvación del alma. Saludos, tía Jacob, un abrazo.
cariñoso. Qué bueno que está conectada, me da mucho gusto verla. Entonces, la salvación del alma era algo que los apóstoles sabían que debía suceder. Que la realidad que hay en el espíritu debería de ser traída al alma para que el alma no fuera sanada, sino fuera reconfigurada a su condición original. Porque tan solo en este hecho, cuando se desconfigura el alma del hombre, entonces una de las cosas que el hombre empieza a sentir es inseguridad, es temor, es ese miedo. Y ya sabemos, no necesitamos ir allá, ya lo has leído tú, allá en Génesis, cuando Adán y Eva le dicen, Señor, escuchamos que estabas aquí, te escuchamos y tuvimos miedo, nos escondimos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te oímos y tuvimos miedo y vimos que estábamos desnudos. ¿Y cómo fue eso? Entonces empezamos a ver unas reacciones extrañas que no era lo que Dios esperaba que produjera en el huerto, porque la idea era que comiera del árbol de la vida. El árbol de la vida, ¿qué iba a ocasionar? Que escribe que él estuviera consciente, nutrido de la realidad de Dios, porque el árbol de la vida es Cristo. El árbol de la vida lo iba a nutrir totalmente, plenamente, al grado de que su alma, en la cual él también tenía, porque él era un ser espiritual, tenía alma y vivía en un cuerpo, no iba a dejar de tener cuerpo comiendo el árbol de la vida. Iba a estar bien nutrido espiritualmente, pero ¿qué iba a suceder? Su alma iba a estar operando correctamente y su cuerpo por consecuencia iba a estar sano. Pero cuando se rompe, el hombre se separa de Dios, no come del árbol que tenía que comer y come del árbol del conocimiento del bien y del mal, el alma empieza a recibir la información no del espíritu porque queda muerto, sino de lo externo. Y entonces empieza a vivir una vida ambiental. ¡Wow! ¿Cuánta necesidad tenemos, chicos, de ser configurados correctamente? Porque si no, la vida ambiental va a ser la que te gobernará y las decisiones que tomes las tomarás de acuerdo a la vida ambiental que tú vivas, lo que suceda en el exterior. ¿Cuántos sistemas tenemos nosotros en el alma? Bueno, escribe allí, si alguien está escribiendo, esto le puede servir. Y si no, pues tú también puedes ver la repetición y con más calma puedes apuntar. Hay algunos sistemas que se mueven, que están activos dentro de ti y que cuando el alma no está configurado, esos sistemas no funcionan bien. Cosas como la percepción, como la conciencia, como la voluntad, como la cultura, como el lenguaje, como la creatividad. Mira, cuando entra temor a la vida de una persona y cuando el alma está operando mal, por ejemplo, en temor y en desconfianza, ¿por qué es que todos los sistemas de esa alma empiezan a tener cortocircuito? Cuando viene temor, por ejemplo, ¿han visto ustedes que el día tú el día lo ves bonito, ¿no? El día lo ves bonito, es más, dices, me encantan los días así nublados, como que va a llover, me encantan los días que huele húmedo, ese olor a tierra mojada, me fascina. Pero hay otra persona que en ese mismo día se está deprimiendo. Su percepción de ese día es trágico, es malo, es depresión, es miedo. Y después hay otra parte en el alma que se llama imaginación y creatividad, y esa persona se puede estar imaginando que algo malo va a suceder, y también en el alma, escribe, hay otra área allí en tu sistema del alma que se llama memoria. Y cuántas veces han visto que esa persona que ya vio el día malo, que ya se imaginó que algo malo puede suceder, ahora hasta la memoria, di conmigo memoria, le empieza a recordar las cosas malas que le han sucedido en los días nublados. No sé si me estoy explicando. El alma
empieza a funcionar de acuerdo a esa información y los sistemas del alma son trastornados por, fíjense, lo voy a decir, por cosas para las cuales no fuimos diseñados. Escribe, no fui diseñado para el miedo. No fui diseñado para el miedo. Pili Rubio dice, somos como un CPU. Así es. Esa es la idea que quiero transmitirte. Somos como un CPU con programas. El problema exacto, gracias, me estás ayudando. El problema es que el alma sin Cristo, escribe, está programada como el mundo la programa. Escribe allí para vernos más bíblicos. El alma sin Cristo, el mundo la programa conforme a sus rudimentos. ¿Ya lo escribiste? El mundo tiene sus rudimentos que traen una programación al alma de las personas. Pero como dice Pili, cuando Dios está en nosotros, Él empieza y tienes que permitir. Pon allí, eso es algo que requiere humildad, familia. No estoy diciendo que estés loco. Tampoco estoy diciendo que estás enfermo. Ya dije hace un rato que no. A mí me parece que el alma no se enferma, solo se desconfiguró. Lo que tú y yo necesitamos es una reconfiguración al diseño original, a los programas, como dice Pili, correctos, a los principios correctos, sobre todo a la vida de Cristo que ya está en ti. Entonces, si somos honestos, necesitamos tener humildad para decir, y por eso requerimos la palabra de verdad. Por eso requieres saturarte de la verdad del Evangelio, porque el Evangelio tiene esa virtud, familia. Tiene ese poder de reconfigurar tu alma y traerla a la condición original. Y entonces, yo dije hace un rato, la percepción del alma que estuvo, cada quien, por ejemplo, tiene una percepción diferente. Pero cuando vienes a Cristo, ¿se acuerdan que los apóstoles hablaban de una unidad? Ellos hablaban de ser uno. Jesús también hablaba de ser uno. Y siempre hemos dicho, ¿cómo podemos ser uno si todos somos bien cabezones? Y como dicen, en el mundo cada cabeza es un mundo. Cada cabeza. ¿Cómo podemos ser uno? Es que solo se puede ser uno, escribe, si percibimos lo mismo. ¿Y cómo es que podemos percibir lo mismo? Solo percibiendo al mismo Cristo que tenemos dentro. La unidad, esa unidad que queremos ver, la unidad que queremos palpar, esa perfección en unidad, ese ser uno, no va a suceder por las condiciones externas que se nos presenten. Va a suceder cuando nosotros en humildad nos dejemos por Dios, por el Evangelio, reconfigurar y ser corregidos en el alma. ¿Escuchaste lo que dije? Ser corregidos en el alma. Y vuelvo a decirlo, para eso necesitamos ser humildes, dejar que el Señor nos reconfigure. ¿Qué más? ¿Qué otros sistemas quedaron trastornados? Pues todo, pero les voy a decir, quedó trastornado el lenguaje. Sigo hablando del temor. ¿El temor produce un lenguaje? Ahí está la gran pregunta, dificilísima, pero solo lo hago para que escriban algo y no se duerman. ¿El temor produce un lenguaje? ¿El temor produce una cultura? ¿El temor afecta tu voluntad? Todas esas cosas son del alma. Venga, denme ejemplos. ¿Cómo el temor afecta tu voluntad? ¿Cómo el temor afecta tu lenguaje? Ya dije, ¿cómo el temor afecta tu creatividad? Mientras Dios te hizo creativo, qué extraordinario, tu alma es poderosísima, es creación de Dios. Pero el temor, yo luego le digo a personas, no digo nombres, solo los estoy viendo, y son de aquí de Iztapalapa para que nadie piense que me estoy refiriendo a nadie de Colombia o de Argentina, no, son de Iztapalapa. Pero luego le digo a la gente, es que a ti tu memoria te juega mal. Dios te dio una memoria, pero lo que tu memoria recuerda es todo lo que te hicieron.
¿Y qué pasa con una persona que recuerda que su memoria solo recuerda lo que le hicieron? ¿Qué pasa con esa persona? Otra pregunta que hice. Mirna dice, a los papás les da temor educar a sus hijos para que estos no se enojen. ¿Ya vieron? A los papás les da temor educar a sus hijos para que estos no se enojen. ¿Ustedes creen que a nuestro Dios le da temor educarnos a nosotros? Pues por supuesto que no. Él nos está enseñando, Él nos está educando. Los papás con temor, entonces podremos decir, no educan bien, y eso ya afectó, eso es terrible. Los papás que tienen temor, ¿ya vieron? Eso afecta la educación de los hijos. ¿Y qué pasa si educas mal? Ya afectaste la siguiente generación. Oigan, familia, no es poca cosa lo que estamos hablando hoy. El temor, dice Ana Mancilla, Anis Bolita, mejor conocida. Dice, el temor no te deja avanzar. Así es, te paraliza. Escribe, el temor te paraliza, te detiene, te inmoviliza. Araceli Jen dice, el temor baja a un nivel fuera de Cristo. Te baja a un nivel fuera de Cristo. El mundo, Pili Rubio dice, el mundo ante circunstancias te dice que no puedes, que no sirves, pero la Biblia dice todo lo puedo en Cristo. Así es. Lo dice porque es una realidad, Pili, de lo que tienes dentro, porque el que tienes dentro es a Cristo. Entonces yo decía, a ver, ¿afecta el lenguaje? ¿Cómo es el lenguaje de una persona que tiene miedo, que tiene temor, que es insegura? Saludos Marilu Castillo, saludos Eugenia Ortiz. Buenas noches, Didi, seguro vienes llegando, andas manejando. Ya te conozco, Mosco. Un abrazo hasta Oaxaca. El temor, dice Ofe, te detiene y te hace fijar tus ojos en lo adverso. Dice, tú pusiste te hace fijar tus hijos, pero es ojos, me imagino, ¿verdad? Te hace fijar tus hijos en lo adverso, tus ojos. Sí, Ofe, lo entendí. Dice, hoy el mundo llena de temor a las personas. Sí, porque el mundo, escribe, uno de sus ejes de pensamiento del mundo es el temor. Nunca se te olvide. El mundo trabaja con el temor. Es uno de sus ejes de pensamiento. Voy a decirlo así, es uno de sus fundamentos en los que para toda la estructura del mundo que conocemos hoy. Hay varios, pero uno de ellos es el temor. Y ahorita no podemos tocar los demás porque ahorita nos corresponde esto. Lo que quiero yo, familia, es desmantelar el temor de tu alma, ayudarte a que te des cuenta. Escribe que no fuiste creada en temor ni para el temor y que no funcionas en temor, que tienes que ver que estás segura y seguro en Cristo Jesús. Saludos Juliet, un abrazo, dice de nuevo bendecidos, gracias. Eugenia Ortiz dice, el temor te hace inseguro, claro que sí. Mirna Jiménez dice, eso no se hizo para mí, es algo de lo que se dice. Eso no se hizo para mí, es algo de lo que se dice en alguien con temor. Didi Sansan ya dijo, el mundo llena de temor a las personas. Escribe, por ejemplo, el temor empieza a formar un lenguaje pesimista. Entonces, estamos hablando de un lenguaje, luego decimos cómo esa persona aprendió ese lenguaje pesimista. Ustedes han escuchado cuando a las personas les cuesta tanto trabajo hablar en confianza y en fe. ¿Por qué cuesta tanto trabajo hablar en confianza y hablar en fe? Porque hay una configuración de miedo en su alma. El evangelio es poderoso para desmantelar esa configuración de miedo y empezar a dejar
que palabras de fe y de confianza salgan de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es poderoso el evangelio. Por eso te tienes que saturar. Por eso tiene que ser un hábito en tu vida, llenarte de la realidad de tu espíritu. Por eso escucha el evangelio correcto. Por eso escucha el evangelio de esta verdad presente que los apóstoles hablaban, de esta realidad en Cristo, porque el evangelio de Cristo trata de lo consumado, trata de lo que Él ya hizo, no de lo que Él va a hacer, sino de lo que Él ya hizo. Y cuando tú te llenas y conoces lo que Él ya hizo, eso va a empezar a crear en ti tremenda confianza, porque no esperas que suceda ni siquiera algo bueno, mucho menos algo malo, sino que empiezas a saber que ya sucedió todo lo bueno para ti en Cristo Jesús. Gracias, Didi. Por eso, como dice Didi desde Oaxaca, por eso ahora tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Familia, lo que escuchas es fundamental. ¿Qué haces? ¿Qué más? ¿Qué otras áreas hay en el alma? En el alma haces proyectos y hay planes. Pero una persona que tiene miedo, pues ese miedo va a afectar sus proyectos y sus planes. De hecho, no va a querer proyectar, no va a querer planear, no va a querer avanzar. ¿Por qué? Pues porque el miedo está configurado en su alma. ¡Wow! Marilu Castillo dice, el temor no nos permite avanzar para ningún lado, nos reprime. Tremendo. ¿Ya viste cómo? Fíjate qué sistemas del alma afecta el miedo, el temor. Afecta la percepción, afecta la conciencia, afecta la voluntad, afecta la cultura, afecta el lenguaje, afecta la creatividad y la imaginación. Afecta tus proyectos y tus planes, afecta tu memoria, porque eso es lo que recuerdas, porque en vez de que traigas a la memoria todo lo que el Señor, la memoria espiritual, imagínate, que tu alma empiece a ser configurada a la memoria espiritual. Si tu alma empieza a ser configurada a la memoria espiritual, lo que va a recordar va a ser lo relacionado a la eternidad. Qué hermoso. Yo una vez le decía a las personas, tú para salir de cualquier problema no necesitas recordar tu pasado, sino que necesitas traer esa memoria espiritual para que el Espíritu te dé luz de tu origen. Tú no necesitas conocer tu pasado. Tú necesitas venir a la luz del origen que tienes en Cristo Jesús. Cuando tú vienes a la luz, lo que estás haciendo es echar a andar esa memoria espiritual, y esa memoria espiritual ayuda a tu alma para que tu alma empiece a ser reconfigurada correctamente y puedas usar esa memoria que Dios te dio. Aunque dices, yo ya no sé luego dónde pongo ni las llaves, yo tengo mala memoria. No, no, no. Hay una memoria sobrenatural en tu vida, improntada, metida en tu espíritu. Es una característica espiritual de la vida de Cristo en ti, que cuando esa memoria, familia, se activa, tu alma empieza a disfrutar las realidades eternas y empieza a recordar y a vivir todo lo consumado en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú eres invadido de esos recuerdos celestiales, de esa memoria espiritual, te voy a decir, entonces no tienes problema de proyectar, porque sabes que ya estás bendecido. No tienes problema de avanzar, no tienes miedo a la vejez, porque sabes que no va a ser un fracaso, ni una calamidad, ni te espera una enfermedad más adelante, sino sabes que desde antes de que nacieras y aún después de que mueras, eres y estás y vives en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Patricia, hasta Argentina, dice, es hermosa la libertad que nos da Cristo. Amén. Lo estamos, exacto. Con temor no podemos disfrutar libertad. Gracias, Patricia. Libertad es algo que nace, que fluye, que es producido por nuestro espíritu, no por las circunstancias. Hay gente que dice,
en esta pandemia nos quitaron la libertad. No es cierto. Nadie externamente, pone en tus notas, nadie externamente me puede quitar la libertad. Nada externo me puede quitar la libertad. Yo soy libre. ¿Por qué? Por el Espíritu. Es mi Espíritu. Qué hermoso. Es mi Espíritu la fuente de la libertad. Nada que suceda a mi alrededor me puede quitar a mí la libertad con la que Cristo ya me hizo libre. ¡Qué maravilloso! Por eso Pablo, cuando las iglesias regresaban, volvían atrás y no continuaban caminando en esa libertad, Pablo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si tú ya estabas configurando tu alma, estabas configurando tu vida, tú ya estabas configurando tu alma en la verdad, en la realidad de Dios, porque la estabas viendo en tu espíritu y te diste cuenta que eres libre? ¿Por qué de nuevo te dejas esclavizar? ¿Se acuerdan? ¿Por qué de nuevo permites que te esclavicen? ¿Por qué? Y el apóstol Pablo, yo no sé si tenía muchos cabellos o no, pero siento que se jalaba los cabellos y decía, ¿cómo es posible que regresen cuando han sido libres? Él se refería a que cuando ellos empezaron a caminar en el evangelio, este evangelio tenía la característica de traer orden a su alma, de configurarla al diseño original. Ellos empezaron a experimentar tremenda libertad, salieron de sus temores, pero de repente empezaron a escuchar mensajes que esclavizan y hombres religiosos los empezaron a esclavizar y ellos lo permitieron. Y eso empezó a ocasionar esclavitud, otra vez esclavitud. ¡Wow! Escribe, el temor también afecta los circuitos de los impulsos y los instintos. Eso también está dentro de tu alma. En tu alma hay instintos, hay impulsos. Y de repente la gente miedosa se levanta y dice, me levanté con el pie izquierdo, ay Dios. Y se regresan y brincan a la cama y ahora se vuelven a bajar ahora con el derecho porque sienten que algo malo les va a suceder. El alma está desconfigurada. Digo, está de más que yo les diga que te levantes con el pie derecho o con el pie izquierdo. Tu vida está en Cristo, bendecida con toda bendición espiritual. Digo, está de más también que yo diga que hay personas que no pueden empezar un día sin leer su horóscopo. Por cierto, escríbeme ahí qué horóscopo tienes tú, qué signo eres. No es cierto, no es cierto. Van a decir, pastor, ¿qué pasó? Pero dice, no, pastor, yo soy este y lo otro, y yo lo leo, y dicen que yo soy un tigre, que yo, no. O sea, aquí lo más extraordinario de tu vida y de la mía, que estamos en Cristo, es que ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual, estamos escondidos en Él. ¿Puedes imaginarte eso? Estamos escondidos en Él. ¿Algún día jugaste de pequeño escondidillas y había un castigo muy, muy terrible? Y gracias Didi, dice, soy de Cristo, gloria a Dios, amén. Yo también soy de Cristo. Y alguna vez estabas jugando escondidillas y te escondiste y había un castigo al que agarraran y sentías hasta que así, pero estabas bien escondido. Sabías que tu escondite estaba muy bueno, y te sentías seguro ahí escondido. No sé si alguien o fui yo el único miedoso que jugaba así, pero cuando yo jugaba y agarraba un buen escondite, porque yo jugaba con unos muchachos bien malvados, mis amigos eran bien malvados y entonces al que encontraban lo torturaban, entonces yo me escondía y hasta debajo de las piedras y como siempre estuve chaparrito así, entonces, pero cuando yo estaba bien escondido sentí una seguridad escondido y pues quiero decirte que tu vida y mi vida está escondida en Dios. ¿Quién nos puede hacer? ¿Quién nos puede afectar? ¿Quién nos puede dañar? Pero el alma no configurada correctamente, ya puse el pero el alma, cuando tiene una configuración errónea y tiene estructura formada de temor, olvídate.
no percibe, esa alma no percibe que estás escondido en Cristo. Entonces necesitamos una reconfiguración. Porque también van a ser afectadas tus intenciones, van a ser afectadas tus emociones. Ya ni se diga, las emociones también es otro sistema que tenemos ahí en el alma. Las emociones, podemos quedarnos hablando de las emociones toda la noche. Por emociones la gente hace las cosas, sigue los latidos de su corazón. Hay gente que deja a su familia por una emoción, es increíble. En el alma está la identidad. Tu identidad puede estar afectada por temor, por una configuración de miedo en tu alma. Y entonces, esa otra área de tu alma en donde está tu identidad también es afectada. ¿Qué es lo que requiere? Por eso es que necesitamos ser, ya lo dije, reconfigurados en el alma, porque necesitamos recobrar nuestra identidad en nuestra realidad en Cristo. ¡Wow! Identidad correcta en Cristo, lo que somos en Él. No lo que dice la gente, no lo que se te configuró desde pequeño, no lo que dicen en tu trabajo, tampoco lo que dicen tus glorias humanas, tampoco lo que dicen tus logros, porque Pablo dijo, todos mis logros, todos mis logros, porque alguien dice, bueno, pero he hecho tantas cosas. Pablo decía, y escribió de todos sus logros que tuvo aquí en la tierra como un hombre que era celoso de su religión. Él dijo, y todo lo que he logrado y lo que me han reconocido por la excelencia de conocer a Jesucristo, eso realmente ya no vale nada. Maravilloso. Porque lo que tú eres lo que es lo que eres en Él. Maravilloso es el Señor. Ahí en tu alma está tu temperamento y tu carácter. Ni se diga cuánto es afectado tu carácter si tu alma está desconfigurada. Entonces, vamos a entrar al tema. Escribe, la seguridad y la confianza son virtudes sumamente valiosas en tu vida espiritual. La seguridad y la confianza, familia, amigos los que me escuchan. Ya quise poner un poquito más claro que el temor no es un espíritu chocarrero, No lo estoy manejando en esta enseñanza como un espíritu que se te metió el temor. No, el temor es una configuración del mundo a tu alma. Y lo que tú necesitas es regresar al origen, al diseño original, porque en el diseño original el Señor te dio seguridad y confianza plena. Y esa seguridad y confianza son muy valiosas. Es una virtud que tienes de Cristo dentro. Cabe mencionar, eso escríbelo allí, tu espíritu no tiene miedo. Cuando sientas temor o miedo en algún momento, yo sé que el espíritu te va a recordar que Él no tiene miedo. Tu espíritu, tu naturaleza divina, tu hombre nuevo, que eres tú en Cristo, no tiene miedo. Maravilloso. Porque tiene la misma naturaleza de Cristo. Y ¿saben qué? En muchas ocasiones le tenemos que decir a nuestra alma, hey, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque estoy seguro en Cristo. Porque alma, tienes que empezar a entender que el miedo no forma parte de esta vida. Esto que estoy tratando de enseñarte no es para que agarres y digas, echo fuera todo miedo de mi vida en el nombre de Jesús. Y eso ha sido tan usado, pero tan improductivo. Y aunque digas 20,000 veces, echo el miedo de mi vida fuera en el nombre de Jesús, si somos honestos, ese miedo ni se va y regresa. Si es que se fue por un ratito, regresa y regresa. Por supuesto, lo vuelves a sentir porque es una estructura que está formada en tu alma. Hay que derribarla. Hay que derribarla. Y se derriba
con golpes durísimos de revelación. El Espíritu, en cuanto te revela lo que tienes, lo que eres en Cristo, que ya está dentro, entre más conoces las riquezas de tu Señor, esos son golpes durísimos a tu alma. Tu alma se va a empezar a desarmar de esas estructuras de miedo, y entonces empezará a edificar a un hombre y a una mujer que empieza a manifestar fe inquebrantable, que empieza a manifestar valor, confianza, gozo, alegría, empieza a manifestar, en otras palabras, a Cristo. Empieza a manifestar a Cristo. Dice, más bien necesitamos recordar quiénes somos en Cristo. Así es, necesitamos, ahí está la memoria espiritual, recordar quiénes somos en Cristo. El alma, escribe, configura su seguridad. El alma en el mundo, ¿cómo configura su seguridad? Ojo, voy a dar algunas cosas que el hombre usa y le da seguridad. Las riquezas, obviamente, es una de las principales. Las riquezas, la familia, la sociedad, el gobierno humano, el poder personal. Y todo eso ha sido herramientas del hombre para tratar de sentirse seguro. Pero el alma no verdaderamente, el alma, esa alma que toma su seguridad de esas áreas, siempre va a ser vulnerable. Escríbelo allí, siempre va a ser vulnerable. Entonces podemos decir que la falta de seguridad, escribe, y la falta de confianza es nociva para el alma. Produce parálisis. Ya lo dije, daña todos esos sistemas del alma. Apocalipsis 3, versículo 17. Saludos, ingeniero Arrieta, un abrazo cariñoso, qué bueno que está conectado, ¿cómo está? Qué gusto que esté ahí conectado. Bienvenido. Quise bajar y ya no baja. Esperemos que se componga. Si me siguen viendo, por ahí me lo dicen. Si se ve bien todo. Porque ya los comentarios aquí ya no se mueven. Quería yo seguir viendo los otros comentarios que estaban antes. Gracias por sus comentarios. Ok, Apocalipsis 3:17. El Señor le hace una indicación a una iglesia. Escuchen esto. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, fíjate, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo. Vemos que entonces que esta iglesia se consideraba rica y se consideraba segura. Pero ante los ojos de Dios, su riqueza no era espiritual, por lo que en realidad su riqueza y su seguridad no era real. Esto es bien importante. Tenemos, escribe, que ayudar a nuestra alma. Abdi, mi hijo está aquí. Tenemos que ayudar a nuestra alma, familia, ¿a qué? Tenemos que ayudar a nuestra alma a que tome la seguridad de donde la debe de tomar. Y la seguridad de nuestra alma no está en las riquezas, no está en la familia, no está en la sociedad, no está en el gobierno humano y no está en el poder personal. La seguridad de nuestra alma, porque nuestra alma así fue diseñada, se toma de nuestra realidad espiritual en Cristo. Aquí el Señor le dice, tú crees, te sientes muy seguro, pero no te estás dando cuenta que eres desventurado, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Escribe, Dios nos está invitando a algo que es necesario para traer una buena configuración de tu alma. Es que Dios te invita a abandonar la idea de que las riquezas son las que van a traer seguridad y confianza a tu vida. Dice en el versículo 18 el Señor, Apocalipsis 3, versículo 18, por tanto, ¿sí me están viendo? Híjole, ya no sé si me están viendo. Me está mandando un mensaje de que
de que Facebook no responde. A ver, chécalo, Ardi. Sí me están viendo, ¿verdad? Bueno, aquí como que tengo un problemita yo con mi pantalla. Bueno, pero espero que ustedes sí me vean bien. Voy a tratar de seguir aunque me salga ese letrerito. Porque me está mandando un letrerito de esperar o de cerrar app. Entonces pues le pongo esperar, pero ya me sale más seguido. Ok, entonces vean el versículo 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es lo que le está diciendo? Fíjate qué interesante. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Lo que tú necesitas, escribe, es conocer las riquezas que están contenidas en el Cristo que te habita. Lo que tú y yo necesitamos, y eso es personal, familia, eso es un reto para ti, ese es un reto para cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo un reto? Porque se requiere disciplina, porque la madurez y el crecimiento y la configuración correcta del alma requiere tu voluntad, requiere que tú lo decidas. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer, pero ahora tú tienes que tomar ese gobierno en tu vida y que tu realidad espiritual sea la que empiece a gobernar y empiece a reconfigurar tu alma correctamente. Y para eso tienes que llenarte de la palabra, tienes que escuchar su verdad. Aquí le dice, yo te aconsejo. Me encanta esa palabra, me parece una palabra con amor, con cariño. El Señor no está descalificando a esta iglesia, no la está juzgando, no la está mandando al infierno, le está dando un buen consejo. Mira, cambia tus prioridades, cambia tu visión de seguridad, que tu riqueza, eso sería fabuloso y eso va a traer mucha paz a tu vida. Que tu riqueza, fíjate, que tu riqueza sea la realidad que tú tienes dentro. Que tu riqueza sea la realidad que tienes impartida. La vida de Cristo con todo lo que Cristo es. Por eso los apóstoles decían que en Cristo nos fueron dadas todas las cosas. La capacidad, familia, fíjense, de poder ver todas las bendiciones en Cristo. El lunes, en un grupo de discipulado con unos amigos de Puebla, platicábamos y meditábamos de que cuando Dios dice te bendeciré en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice te bendeciré o cuando Dios habla de bendición, ¿a qué se refiere cuando el Señor habla de bendición? Si nosotros hoy le preguntamos a una persona sobre qué es bendición, y si nosotros hiciéramos una encuesta, estoy convencido que cada quien diría, o muchos dirían, diferentes opiniones de qué es bendición. Pero la realidad es de que si hablamos y si le preguntamos a Dios, Dios, la bendición tuya para nosotros, ¿qué es? Él yo creo que nos diría, no es algo, no es riquezas, no es dinero, es mi hijo. Yo les bendecí porque envié a mi hijo. Mi hijo, de hecho, allá en el Antiguo Testamento era la promesa de la bendición. Todos esperaban otro tipo de bendiciones como ahora. Todos buscan, o muchos buscan, otros tipos de bendiciones, pero el Padre no ve otra bendición más que el Hijo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo lo entendió y dijo, estamos bendecidos con toda bendición. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. ¡Qué tremendo! Es por eso, vemos otro pasaje, allí en Lucas capítulo 12, versículo 16 al versículo 21, vemos otro pasaje interesante. Y no se mejoró mi pantalla. Hagan de cuenta que estoy transmitiendo sin verlos, pero aquí sí salen. Perfecto, gracias a Dios. Y qué bueno que están conectados y siguen ahí. Vamos a Lucas 12, versículo 16 al 21. Y vamos a ver una parábola que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Y esta nos va a mostrar otra configuración del alma incorrecta en esta parábola. Dice,
también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, ¿ya vieron? Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, ¿ya viste? Estate tranquila, está segura. ¿Por qué? Porque tengo tantas riquezas que incluso derribaré mis graneros, voy a edificar unos mayores, así que llegó el momento de disfrutar y de estar tranquilos y estar seguros. Pero Dios le dijo, ese pero, ¿verdad? Interesante, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ¿qué nos muestra este pasaje de Lucas? Nos muestra un hombre con muchos bienes materiales, pero escribe, pero sin riqueza en el alma. Vemos a un hombre que no tiene correctamente configurada su alma. Entonces, sin embargo, vemos que en el último versículo nos muestra el Señor que se es posible ser rico para con Dios. Solo que la riqueza para con Dios no se mide bajo los mismos parámetros en la que el mundo mide la riqueza. Eso escríbelo. La riqueza para con Dios no se mide de la misma manera que el mundo mide la riqueza. Una vez el apóstol Pablo dijo unas palabras fuertes y dijo: como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¡Wow! Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¡Wow! ¿Cómo puedes poseerlo todo? Claro, por la conciencia de la realidad espiritual que tenía el apóstol Pablo, pues él se dio cuenta que aunque aparentemente en el mundo no tenía nada o no tenía mucho, poseía todo porque tenía al que lo es todo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, 1 Corintios capítulo 7, versículo 31 y 32 nos habla de esta palabra seguridad. En el griego esta palabra es amerimnos, que significa sin congoja. Y esta palabra el apóstol Pablo la usa para desearle a los corintios que estén sin congoja. O sea, hablando de que viene la importancia de la vida natural, la importancia de ver la vida natural como pasajera y fugaz. Escribe: otra cosa que nuestra alma tiene que ver y que le ayudaría muchísimo es que nuestra vida esta vida natural es pasajera y es fugaz. Es como dije, es pasajera y es fugaz. De tal manera que si nuestra alma crece en ese entender, no va a ser gobernada por las circunstancias que nos rodeen y por consecuencia nuestras emociones y nuestras decisiones no van a estar condicionadas a lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Escribe: sin la vida espiritual, el alma requiere reemplazos. El alma requiere encontrar sustitutos para sentirse segura. Por eso no te desesperes cuando el mundo esté en ansiedad. Y tampoco te enojes. A veces no sé, he visto que vemos algunos cristianos de que nos enojamos por cómo actúa el mundo. No te enojes porque el mundo busque las riquezas. La buscan de esa manera porque esa es gran parte de su seguridad. Es un sustituto porque no encuentran seguridad dentro de ellos. Pero tú tienes a Cristo. Y de hecho, las riquezas para ti no es ningún problema, porque esas riquezas ya están en ti, en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, son consecuencias naturales. Decía el apóstol Rafa Ugarte ayer y lo meditaba en el discipulado. Está muy bueno, de los martes a las 8 de la noche.
Muy bueno. Y decía él, es natural, fíjate, por tu naturaleza divina, es natural que prosperes. Prosperidad no es algo que nosotros tengamos que buscar. Prosperidad es algo que se produce naturalmente por la vida de excelencia que está en nosotros y que se empieza a manifestar. Claro, tampoco es solamente la vida de excelencia, es el Cristo que ahí está como que haciendo cosas y tú no haces. No, es el efecto de la excelencia, del orden, de la disciplina, de la vida de Cristo en nosotros, que cuando empieza a configurar nuestra alma, nos empieza a ser excelentes y productivos en cualquier área en la cual nosotros nos desempeñemos. Y si tú desempeñas bien una labor, la que sea, seguramente prosperarás. Pero no estamos buscando la prosperidad para que eso nos dé seguridad, sino estamos seguros por todas las riquezas, por el conocimiento que tenemos de la realidad de Cristo en nosotros. Por eso, sin la vida espiritual, el alma tenía que encontrar y ha buscado los reemplazos para sentirse segura. Por eso vemos tanta gente buscando las cosas naturales. El hombre carnal incluso también utiliza lo supuestamente espiritual para sentirse seguro. Para sentirse seguro buscan a Dios para que les prospere o les ayude, pero no realmente le están buscando a Dios para que Dios les dé su vida, sino para que Dios les arregle sus problemas y de esa manera ellos puedan estar tranquilos. Así seguían a Jesús. Puse aquí algunos pasajes de cómo la gente seguía a Jesús y uno pudiera decir, qué padre, ¿cuántos están siguiendo al Señor Jesús? Sí, pero muchos lo seguían por el beneficio que ellos recibían de Cristo. Y entonces, por ese beneficio es que ellos seguían a Jesús. Y Jesús en algún momento se los dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Eso fue una ofensa para muchos, pero era la realidad. Él mismo se dio cuenta que la gente buscaba una seguridad. Y creo que Jesús lo entendía, por supuesto. Él sabía que eso se iba a arreglar cuando Él viniera a sus vidas y llenara todos esos huecos y supliera las necesidades más profundas de las personas. Entonces, ya voy a terminar, porque ¿qué creen? Mi pantalla la tengo, mira, di cómo tengo mi pantalla. Así la tengo desde hace rato, aunque ya vi aquí, que sí estoy todavía transmitiendo. Es que les quiero decir que no veo ningún comentario y no veo nada de ustedes. Tengo aquí mi pantalla como, hagan de cuenta que la tengo como bloqueada, pero me da confianza de que sigue ahí la transmisión. Eso es bueno. Entonces voy a terminar con esto, ok. Vamos a leer. Déjenme. Escribe. La confianza y la seguridad. La confianza y la seguridad cuando revisten nuestra alma, producen beneficios. Y te voy a decir unos beneficios y con eso voy a concluir. Amén. Cuando tu alma empieza a ser configurada en la confianza y en la seguridad de todo lo que eres y tienes en Cristo, te empieza a dar muchos beneficios, ¿vale? Y quiero terminar con beneficios. Pues, ¿para qué? Para que podamos ser animados a configurar correctamente nuestra alma, a descubrir más lo que tenemos dentro y así que el temor no tenga espacio en nuestra vida. Número 1, escribe. Obviamente, cuando tú creces en esa confianza y en esa seguridad que es virtud de nuestro Señor Jesucristo, escribe, eso te hace libre de toda ansiedad. Eso te da libertad y te hace libre de toda ansiedad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! La ansiedad no es una condición favorable para tu alma. Y el Señor arregló eso. ¿Cómo? Dándote la vida de Cristo,
el Señor Jesús que te habita, nuestro Señor Jesucristo que te habita, Él no tiene ansiedad, Él no tiene afán y Él no tiene miedo. Él es el Hijo de Dios y Él está en ti. Por eso es que cuando tú disfrutas esa realidad, te hace libre de toda ansiedad. Siguiente, número 2, te fortalece en fe. La fe la fortalece y la hace crecer. Te ayuda a mirar las cosas espirituales. Importantísimo. Te enfoca. Cuando tu alma empieza a ser configurada correctamente, empiezas a crecer en tener mayor conciencia de la realidad espiritual que de lo externo. ¿Se acuerdan que hace un rato hablaba de los sistemas del alma y les decía que en esos sistemas del alma había una percepción? Bueno, cuando tu alma se empieza a configurar correctamente, empiezas a ser muy perceptivo de lo espiritual. Muchos a eso le llaman dones si eres muy sensible. No, es que sucede que te haces muy perceptivo de la realidad espiritual. ¡Qué hermoso! Y entonces tu alma ahora percibe lo espiritual y lo disfruta. Siguiente, otra cosa que sucede cuando tu alma se empieza a configurar bien sin temor y empieza a crecer en confianza, es que te permite administrar correctamente, escribe, las cosas temporales y las cosas materiales. Repito, te permite administrar correctamente lo material y lo temporal. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está eso? Sí, si tú no tienes un alma configurada correctamente en lo eterno, vas a hacer mal uso de lo material y de lo temporal. Pero cuando tú tienes esa percepción espiritual, cuando tu alma está configurada correctamente de la realidad espiritual, cuando tú, mira, tu realidad espiritual no anula la realidad material y humana. Lo que quiere el Señor hacer es que a través de nuestra realidad espiritual es que nosotros gobernemos lo humano y lo administremos bien. Amén. Eso es extraordinario. Si el asunto no es que desechemos lo humano, el asunto es que gobernemos eso. Pero no podremos gobernar eso y administrarlo bien si nuestra alma está dañada con inseguridades, con temor, con afanes y con todo eso que el mundo quiere configurar en el alma del hombre. Entonces, cuando creces en seguridad y en confianza en tu vida espiritual y en tu alma y se configura tu alma correctamente, puedes administrar mejor lo material porque tu mirada está puesta en las cosas eternas. Otro gran beneficio de configurar tu alma correctamente es que esto va a llevar a tu alma a que se alimente de la realidad de Dios con una mayor pasión y a vencer cualquier circunstancia externa que se oponga. Repito, esto va a llevar a que tu alma anhele más esta realidad de Dios y a vencer cualquier circunstancia externa. Mira, cuando las personas dicen, o cuando uno ve que las personas no vencen ciertas cosas dinámicas en su vida que son nocivas, eso no es otra cosa, vuelvo a lo mismo, más que su alma tiene una configuración, unas estructuras que la están dañando, que están ocasionando que esa persona no pueda ver que lo espiritual es más glorioso, es más sublime, aunque esté en una iglesia, aunque vaya a una iglesia y aunque se congregue. Entonces, cuando tú ves la realidad de Dios dentro de ti de una mejor manera, empiezas a vencer cualquier circunstancia externa. Empiezas a ver más victorias en tu vida. Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 11 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros
y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que la realidad espiritual, escribe, estar configurados en confianza y en fe, te va a dar tal confianza que vas a tener certeza de tu destino eterno. Obviamente, porque te es clara la eternidad. Y cuando la eternidad, como lo dije el otro día, tenemos un evangelio eterno. Y cuando tú escuchas el evangelio eterno te da luz de que tú existes y tú eres antes de nacer y que tú eres después de morir. Es una certeza. La eternidad te da una certeza en este tiempo cronológico que tenemos en la tierra. Entonces nos lleva a vivir nuestra vida con la mira en la eternidad. Nos lleva a ver nuestra vida, y mira que cuando ves la eternidad, el otro día yo meditaba, cuando tenemos conciencia de la eternidad, ¿cómo miramos esta vida cronológica? ¿Sabes cómo? Aprovechamos el tiempo, decimos, wow, en esta vida estoy en un parpadeo. Wow, qué extraordinario. Yo de hecho seguiré en Cristo después de esta vida y vengo de Cristo antes de nacer. Entonces, ¿qué hago en esta tierra? En esta tierra tengo, fíjense, el privilegio que no lo tienen los ángeles. Los ángeles no tuvieron este gran privilegio que tienes tú y que tengo yo. ¿Sabes cuál es? El gran privilegio de ser habitados por Dios. Ven qué hermoso, porque los ángeles no son habitados por Dios, pero tú sí. Y luego de manifestar a Dios, de que su vida se manifieste. Y para eso nos dio 80, 90 años. Yo no sé cuánto vayas a vivir tú. 100, 120, estés así, ya como pasita, 120 años, no sé, y rompas el récord Guinness, lo que sea. Eso es un parpadeo. Pero eso es un privilegio porque estamos en la tierra para ser parte de su propósito eterno, manifestarlo a Él. Por eso estoy yo convencido que los ángeles nos deben de ver, ellos expectantes, ellos alegres, como diciendo, wow, qué privilegio tienen ellos de que el Dios Todopoderoso les habite y que se manifieste. Y eso, ¿saben dónde lo expresamos y dónde lo experimentamos? Aquí en la tierra. Eso es maravilloso. Por eso es de que cuando nuestra perspectiva es correcta y empezamos a ser configurados en el alma correctamente por el evangelio, todas esas estructuras de incertidumbre, de temor, de miedo al futuro, a lo que va a pasar, todo eso se termina. Tener la certeza. Esta vida es una vida de confianza, familia. Con esto estoy terminando. Es una vida de certezas. Esta vida es una vida de gozo. Es una vida de alegría. Es una vida en donde Dios en nosotros derriba toda malformación. Él mismo en nosotros va a hacer ver a su Hijo, a Cristo, en todo el mundo. ¡Qué hermoso! Ese Cristo en nosotros se manifestará en poder, en valor, en fuerza, en amor, en gratitud. Todas las virtudes de Cristo saliendo a través de los hijos. Pero claro, nuestra alma necesita pasar un proceso necesario, un proceso importante de reconfiguración. Así que no hay por qué no tener confianza si es Dios el que nos habita, si es Él el que está en nosotros. Lo que sucede es que necesitamos, oigan, tomar riendas de nuestra alma y empezar a someter a nuestra alma a todos los procesos espirituales que el Señor nos esté indicando. Cuando el Señor te indique lo que Él te indique, escucha esto, atiende esto, pon atención en esto, disciplínate en aquello, nútrete de esta palabra, hazlo, escucha la voz del Espíritu, porque eso traerá a tu alma al diseño original. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, familia. Y bueno, no veo a nadie, si vieran cómo estoy transmitiendo, solo tengo ahí un mensaje de Facebook que dice Facebook no responde, pero no le quiero mover porque parece que sí está la transmisión. Aquí la veo en el celular de mi hijo,
ahí está la transmisión. Bueno, vamos a dar gracias por este tiempo. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se ve.